Buenas tardes, hermanos. Bendiciones. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga sus ministerios. Estamos en este día tan especial. Bienvenido a DICED, Alianza de Iglesias Cristianas Evangélicas de Argentina, y en este espacio también a Cairo, Centro de Formación Pentecostal. Estamos en esta hermosa clase, en la cual estamos en libros históricos, clase número 7, ¿sí? Clase número 7 de libros históricos. Qué bueno que usted está pudiendo ver el video. Y vamos a hablar en este día tan hermoso sobre el periodo que abarca justamente al libro de Jueces. Dejamos el libro de Josué, ahora vamos a dar una pequeña reseña, y vamos a entrar en estas tres partes tan lindas. Una parte que se llama el periodo caracterizado, que el cual explica un poco por arriba cómo se mete este periodo de los jueces en algo tan lindo y después se termina siendo algo hasta tenebroso para el pueblo de Israel, ¿no? En una costumbre que llevaba siempre al olvido de lo bueno que era Dios de parte de su pueblo. Y cómo podemos ver que entre medio de eso también hay una historia, hay una parte muy rica, muy linda, que es Ruth, cómo fue en el medio de toda esa negrura espiritual que había de parte de Israel, hubo alguien que encima entendió sobremanera quién era Dios, y Dios lo dejó así plasmado a través del libro de Ruth, para poder saber cómo es que comienza esta historia tan divina de este linaje tan hermoso de David. Bienvenidos entonces, mis hermanos queridos. Si estamos viendo este video, es porque no puedo hacerlo en vivo, pero sé que ustedes siempre saben entenderme. Bienvenido a todos los hermanos que siempre están todos los martes. Así que vamos a empezar con esta hermosa narración de libros históricos, clase número 7, y vamos a poder ver cómo en realidad podemos entender un poco este pensamiento de este Dios tan bueno, ¿sí? Y cómo podemos saber entender o interpretar cómo es que Dios trata con la infidelidad de su pueblo y su fidelidad hacia ese pueblo. Porque al ir viendo cada uno de los jueces, vamos a tratar de ver el carácter de los jueces o ver la experiencia que tuvo cada juez, por qué Dios levantaba estos varones, estos campeones que tenían más en la fuerza que en el espíritu, que tenían más en lo que era gobernar por la fuerza que hacerlo por el bien o por el lado en el cual Dios siempre le había dado la interpretación a su pueblo. No debemos olvidarlo algo, mis hermanos queridos, que siempre su pueblo tuvo la posibilidad de poder saber lo que Dios quería a través de las Escrituras. El problema es que le gustaban más las cosas que venían fácilmente del paganismo a no las cosas que venían en la rectitud, las bendiciones que venían en la rectitud de parte de Dios. Y así es como se entremezcla esto y parecería que lo lejano se hace cercano, que lo que ya pasó se vuelve a repetir, que nosotros no estamos tan lejos de la no interpretación del hermoso amor de Dios hacia nosotros y de nuestra falta de fe en muchísimas situaciones, que nos parecemos al pueblo de Israel. Pero bien, mis hermanos queridos, vamos a orar y vamos a hacer un pequeño resumen de Josué, cómo lo habíamos dejado, cómo habíamos estado, porque aún en este libro de los jueces empieza, ¿sí?, terminando la conquista de Canaán, y uno de los primeros héroes, uno de los primeros jefes, justamente era alguien que estuvo al lado de Caleb y que fue también un conquistador que estaba sobresaliendo de este pueblo de Israel tan hermoso. Pero que ahí es donde empieza después a transfigurarse y donde el pueblo no entiende, no llega a entender. Si nosotros leemos cronológicamente la Biblia, es como que nunca entendió el pueblo de Israel el amor tan grande que le tenían ese Dios a ese pueblo tan hermoso y tan chiquito, ¿sí? Lo bueno es que entiende o las escrituras da a saber de que ese pueblo entiende realmente quién era Dios cuando fue transportado, ¿sí?, a Babilonia por Nabucodonosor, y cuando Ciro, el rey de Persia, le deja volver. Parecería que ahí fue donde empezó a comprender que una de las mayores cosas que Dios aborrecía es la idolatría, y aborrece. Y uno de los desvíos más grandes que siempre tuvo el pueblo de Israel justamente era eso, la idolatría, el desvío, el sacar sus ojos
del santo mandamiento, el no comprender por qué Dios había puesto esos mandamientos, el no querer entender de que siempre Dios, aún en sus mandamientos, que por ahí parecerían duros, pero que en realidad eran para hacerle saber de que por la ley nadie podía ser salvo y esperar la gracia, siempre Dios mostraba su amor. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor. Tú eres Dios y de ti dependemos, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno eres, papá, y te damos gracias, Señor, por darnos la comprensión de tu palabra, de tu amor, por poder entender cada día un poquito más, Señor, el designio de tu amor para con nosotros, Señor, para lo que has creado, Señor, lo que has hecho a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, porque en este día las cosas que han pasado siempre vienen a bien porque sabemos que te amamos, Señor, y así lo especifica tu Escritura. Padre, te damos gracias por habernos forzado, Señor, gracias por habernos dado la capacidad de poder siempre querer conocer un poco más de ti. Bendecimos tu palabra, Señor, bendecimos tu presencia en el Espíritu Santo en los corazones de todos mis hermanos, Señor, y clamamos, Padre, porque sabemos que desde hora temprana nos hemos puesto las armaduras celestiales. Por eso, Señor, te pedimos que tú las refuerces sobre nuestras vidas para poder tomar de lo alto la potestad, la autoridad que tú nos diste para hollar serpientes y escorpiones. Y en el nombre de Jesucristo atamos, sujetamos, reprendemos y ordenamos a Satanás, el diablo, sal fuera de estos lugares, fuera de estos contornos en el nombre de Jesucristo. No tienes arte ni parte donde están los hijos de Dios estudiando, no tienes arte ni parte donde se lee la palabra bendita de Dios, no tienes arte ni parte en los territorios donde tus hijos están avanzando con el evangelio de Jesucristo. A toda hueste, potestad, principado, gobernante de las tinieblas, atamos, sujetamos, reprendemos y le ordenamos salgan fuera de los territorios, suelten las mentes, suelten las vidas, suelten la familia, suelten aún las ciudades en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Cortamos, rompemos, deshacemos, dejamos como muladar toda maldición, todo tratado de masonerismo sobre las ciudades, toda maldición sobre las entradas de las ciudades se cae por tierra ahora en el nombre de Jesucristo. Dejamos sin efecto toda maldición, sacamos todo poder a todo principado, a todo gobernante que esté en los lugares altos de gobernatura de humano, de edificio de humano, hechos por masón o hechos por alguna otra maldición, se cae por tierra en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Se rompen cadenas, se pudren yugo, se desatan ligaduras de impiedad en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Somos libres, benditos, sanos, limpios, prósperos, bendecidos para anunciar las buenas nuevas, para anunciar a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Espíritu Santo, sigue enseñándonos, Señor, sigue enseñándonos cada día, sigue aferrándonos al amor de Dios. Padre, ayúdanos a cosechar para ti, Señor, hasta que tú vengas a buscarnos. Te damos gracias, Señor, bendecimos este estudio y a cada uno de mis hermanos, Padre, que han tomado su tiempo para conocer un poco más de ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos queridos, habíamos llegado muy bien hasta el libro de Josué, habíamos pasado todos los consejos que dio Josué, habíamos visto el comienzo, ¿sí?, de aquel lugar tan hermoso que era Gilgal. Acuérdese de ese nombre porque ahora lo vamos a pasar donde estaba justamente después parte de la idolatría, ¿no? En un lugar donde fue elegido por Dios para enseñarle tantas cosas. ¿Se acuerdan? 6 cosas que les enseñó en Gilgal, ni bien pasaron el Jordán. Ese lugar de muerte, de resurrección, ese lugar de oportunidad. Y qué bueno es que nosotros podemos tener esta escritura como ejemplo para que no hagamos lo mismo. Habíamos también visto cómo ellos fueron avanzando en la conquista del territorio, cómo ellos habían puesto un poquito más allá de Gilgal, en Silo, cómo habían puesto el tabernáculo de reunión, cómo también podía ahora estar Dios juzgando siempre entre medio de ellos, para el bien de su pueblo. Habíamos visto cómo también este paladín que había levantado el Señor Josué, que lo primero que vio el Señor es que sabía el lugar donde lo había puesto, que a él no le importó ser el segundo durante tanto tiempo, sino que esperó su tiempo justo para poder servirle al Señor en todos los sentidos. Podemos ver después como en su vejez también aún su compañero Caleb, ¿sí?, él se mantuvo sobre la promesa 45 años hasta que dijo, dame ese monte.
Y ahí es donde nosotros vimos que seguían las quejas del pueblo de Dios, seguían las quejas del pueblo de Dios, seguían las quejas de la tribu de Benjamín, de la tribu de los hijos de José, que siempre se quejaban por algo. Una de las últimas quejas dice: ¿por qué nos diste tan poco territorio, sabiendo que somos nosotros un pueblo tan grande y tan fuerte? Aún ellos sabían en la declaración de quiénes eran, pero le tenían miedo a sus enemigos porque tenían carros errados. Y Josué nunca le manifestó cómo era el enemigo, sino siempre le sacó a ventaja y a relucir lo que Dios ha puesto por poder en ellos. Ustedes que son un pueblo grande, ustedes que son un pueblo fuerte, tienen que talar ese monte y aún derribar los enemigos, pero no porque ustedes quisieron, sino porque Dios tiene una promesa sobre sus vidas. Y así siempre Josué los fue incitando, los fue animando, diciéndole: nadie mejor que yo para decirle cuán bueno es este Dios y cuán fiel es, porque lo ha sido conmigo siempre. Y a pesar de tener errores como pueblo, el Señor siempre nos perdona y Él quiere que nosotros vengamos siempre con las cosas para bien ante su servicio y su amor. Así es que nosotros habíamos dejado el libro de Josué. Y si usted se va a ir dando cuenta, a medida que vayamos avanzando y siempre otra vez de nuevo cayendo en el pecado tan reiterativo del pueblo de Dios sobre la idolatría, hay que destacar algo, mis hermanos queridos. Es que Dios trata el pecado en comunidad y como nación. Dios trata el pecado siempre mirándolo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Dios siempre lo vio como a uno, Dios siempre lo vio como a un cuerpo, Dios siempre lo vio como a un pueblo. Y quizás al principio parecería como algo injusto, porque ¿cuántos de ellos no habrán hecho lo malo, sí? Si nosotros vemos que hay un pueblo que hizo lo malo, eso significa que individualmente muchas personas no habrán hecho lo malo y pagaban la culpa. Por eso el Señor en un momento dado de las Escrituras dice: ya no será como dice el refrán, ya no será como era antes, que el padre comía la uva verde y el hijo tenía la dentera. Ya no será así, sino que ahora el que coma la uva verde se tendrá la dentera. El alma que pecare, esa morirá. Porque veía que a razón del tratamiento del pueblo no entendían, no había manera de hacerlo entender como pueblo, como nación. Dios los trató con tanto amor, siendo primero una tribu tan pequeña. Él los sacó, Él los redimió, Él los escogió, los limpió, Él los llamó. Y como cada vez que se iban multiplicando, es una cosa que la multiplicación les trajo tantos problemas al pueblo de Israel. ¿Sí? Aún cuando estaban en Egipto, ustedes se acuerdan que eran tantos y que clamaron al Señor para que sean libres. Una vez que el Señor los sacó a libertad, una vez que el Señor los sacó a la purificación del desierto, lo primero que estaban es en el libro de Números: quejas y quejas y quejas. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para hacernos morir en el desierto. Ahí comíamos nosotros carne, comíamos cebolla, comíamos pimiento, comíamos pescado, dice. ¿Sí? Entonces, siempre pensando el pueblo de Dios en lo natural, en lo terrenal, en lo que perece. Dios siempre tuvo esa precaución. Aún a nosotros, dice: no pongáis la mirada, dice, en la comida que perece, en lo que perece, ponéis la mirada en las cosas de arriba que son eternas. Pero parecería de que el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento están siempre con lo mismo. Dios sufriendo con su pueblo y Dios sufriendo con el pueblo que fue agregado en la gracia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor siempre sufriendo por culpa de nosotros, tercos nosotros en querer hacer la voluntad de Dios, terco en querer seguirlo al Señor, siendo que Él siempre tiene palabras de amor para con nosotros. Él nunca se cansó. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. Él siempre tuvo ese amor sufrido, no espera para sí mismo nada, no es jactancioso, ¿sí? Siempre espera en el otro. Y digo, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo, no? ¿Cuántas veces nosotros lo minimizamos, decimos, pero no hacemos tantas cosas como el pueblo de Israel? Pero acuérdese que hablaba de un pueblo, hablaba de una nación, y como individualmente, vuelvo a decirle, nosotros parecemos individualmente a esa gran nación, tenemos las mismas características. Paso a paso siempre volvemos al mismo error, paso a paso siempre estamos ahí en la queja, siempre estamos ahí en no dejarnos pulir, y lo digo primeramente por mi vida, hermanos queridos. Pero vamos a comenzar ahora
con esto que se llama el periodo caracterizado. Se lo llamó así porque es un poco difícil, por las situaciones que van pasando, tener una correlatividad en los hechos y en poder saber por qué el pueblo hacía eso. Entonces siempre tiene que mirar uno en el poder del amor de Dios, cómo es que hace las cosas. Hay algo que nosotros vamos a ver y se lo voy a reiterar en esto. Cuando empecemos a ver simplemente el primer grupo de jueces, el segundo, el tercero y el último de los 3 jueces, hay algo que usted tiene que darse cuenta en esto. Es que las cosas que van sucediendo nunca están en manos del hombre. Las cosas que van sucediendo nunca son porque el hombre hizo algo. Y ese es el gran mensaje de este libro. Ese es el gran mensaje del libro Los Jueces. Es poder hacernos entender a nosotros de que nunca en las cosas del Señor se hacen por voluntad de hombre. ¿Sí? Vamos a ver que cada juez que es levantado porque sí sucede algo malo de parte del pueblo de Dios, pero es Dios quien levanta, ¿sí? Y con el único hecho parecería de que, leyéndolo así, sin examinarlo, parecería hasta diríamos, ¿por qué Dios permite eso? ¿Sí? Pero la pregunta no es por qué Dios permite eso, sino la pregunta es por qué el pueblo de Israel volvió a hacer lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué nosotros volvemos a hacer lo mismo? Entonces, el malo no es Dios, sino el desviado es el hombre. Dios es propicio y bueno, que aún en su misericordia siempre levanta a alguien. ¿Sí? Gloria sea al Señor que levantó a su Hijo Jesucristo, y que Él no falló y que Él ahora intercede por nosotros. Por eso tenemos este tiempo de gracia. Pero estas cosas, dice su palabra, que fueron puestas para ejemplo, para que nosotros comprendamos, para que no nos deslicemos, para que podamos aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo, para que esperemos su venida, para que no desesperemos, aunque sé que es muy difícil, y en aquel entonces también lo era. Vamos a ver este primer paso. Estamos en libros históricos, clase número 7. Pasamos ya Josué y vamos a entrar al libro de los jueces, pero lo primero que vamos a ver es el periodo caracterizado. Se dice así porque entra el periodo de la conquista y aún se va un poquito más allá de jueces, pero con el único fin de hecho de poder darle una entrada y una interpretación a todo lo que vamos a leer después en jueces. Y dice, vamos a leer el periodo de caracterizado, el primer grupo de jueces, el segundo grupo de jueces, el tercer grupo de jueces, los 3 últimos jueces y la historia de Ruth muy por encima. Dice, el periodo caracterizado, dice, procedido del glorioso periodo de la conquista y seguido por los días aún más gloriosos del reino. Acuérdese que cuando ellos venían en el desierto eran un pueblo, pero cuando pasaron ya el Jordán, ya estaban vistos como nación. Si bien ese pueblo se empezaba a dividir por la conquista, después va a ser una nación, la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, y va a ser la nación de Israel, ¿sí? La nación en la cual siempre Dios iba a estar por sobre todo. Es ahí donde ellos empezaron aún a incomprender estas cosas, no a aferrarse a eso, sino siempre estaban previstos como un pueblo nómada y siempre mirando las soluciones que le daba Dios a un hombre y por medio de ese hombre se los podían traer a él. Aún se animaron a hablar mal de ese hombre y muchas veces Dios los tuvo que retar como diciendo, no hablen mal de mi siervo, ¿sí? Entonces, es eso, es el por qué el hombre siempre tiene la terquedad de no querer entender las cosas buenas que Dios hace en su vida. Y una vez que se acomoda, siempre quiere hacer su voluntad y no estar bajo el amor de Dios. ¿Sí? Y aún no sabe que en su libertad está bajo el yugo del diablo, pero no quiere estar bajo el amor de Dios, que es bueno, que lo quiere, que lo ama. Dice, este periodo ha sido comparado con un valle entre los altos y gloriosos picos. Dice, como esta historia no tiene especial continuidad y ningún movimiento ordenado, es imposible analizar su material o delinear claramente sus acontecimientos. Podemos, no obstante, obtener un claro concepto de este periodo considerando las 4 fases más frecuentes que han sido usadas para describir este tiempo. La primera es la teocracia.
Dice, desde la época de Flavio Josefo, Antigüedades, un gran historiador que vivió en el tiempo de Jesucristo, ¿sí? Y escribió sobre ese tiempo, se ha usado esta palabra para describir el gobierno de Israel durante los días de los jueces. Significa un gobierno en el cual Dios ejerce el poder directamente. Cuando hablamos de un tiempo de teocracia, es un tiempo en el cual describe cuando Dios ejerce autoridad sobre su pueblo directamente, ¿sí? Cuando Dios no consulta, no hace, sino directamente Él pone, sacamente. ¿Por qué? Porque siempre está al tanto de aquellos que lo siguen amando, ¿sí? Siempre está al tanto. Y es eso lo que pasa, que aunque como pueblo Israel pecaba, siempre Dios tenía misericordia, porque siempre se guardaba un remanente, siempre había personas que lo amaban, por el simple hecho de ver las cosas y la maravilla que Dios hizo siempre con el hombre. La otra es la cera oscura, ¿sí? Esta frase tiene un gran significado, una gran significación y muy verdadera al referirse al tiempo de los jueces. La religión había decaído mucho. La ley, los sacrificios y las fiestas santas fueron tristemente descuidadas. No se produjo ninguna literatura inspirada y apenas sí se efectuaron milagros. No hubo ningún personaje bíblico preeminente, grande, excepto Samuel, en el tiempo que abarca ese periodo. Israel frecuentemente fue derrotada y oprimida por sus enemigos, siendo reducida algunas veces a las condiciones más bajas que es posible llegar, a la esclavitud. En este periodo se empezaron a olvidar de lo que era la religión, o sea, de lo que Dios demandaba durante todo el año para que el pueblo nunca se olvide que estaban bajo un gobierno del cielo. Por eso hacía Dios estas cosas. Dios no necesitaba que vengan a adorarle, no necesitaba que le traigan comida, pero sí lo hacía para que el pueblo no se olvide de quién era el que lo estaba gobernando, de quién era el que estaba por encima de todas las cosas que podían hacer. Esa era la verdadera razón de por qué Dios lo hacía un pueblo religioso, ¿sí? Tal o tal día tenemos que ir, tal o tal fecha tenemos que hacer esto, tal o tal fecha tenemos que guardar un cordero de un año sin mancha, inmolarlo entre las 2 tardes, ¿sí? Para el hecho de que no se olviden, pero parecería que aunque todas esas cosas estaban ahí, se olvidaban. Ya decaía eso, decaían los holocaustos, decaía el por qué mirarlo al Señor, y se iban alejando, ¿sí? Se iban alejando muy bien, y las condiciones llegaban a las más bajas, porque al olvidarse de Dios, los enemigos tenían poder para poder ir a hacerle mal, y muchas veces terminaba esclava, siendo que era el pueblo de Dios. La era del heroísmo personal. En este periodo no hubo gobierno central y por lo tanto no habían gobernantes hereditarios ni ejércitos permanentes. Dios levantó a jefes militares y civiles llamados jueces para que libertaran y gobernaran al pueblo. Estos jueces en su mayor parte asumieron la jefatura por virtud de sus proezas personales y bravura física. Esta fue, por lo tanto, una era de heroísmo personal, más bien que de grandes gobernantes. Una era de heroísmo personal, más que levantar a gobernantes en el cual siempre consultado por Dios, el pueblo podía estar bajo el cuidado de la mano de Dios. Tenía que levantar a alguno. Ahora vamos a ver que hasta cosas que en nuestros tiempos son irrisorias, que un hombre pueda matar tanta gente con la quijada simplemente de un animal. Pero Dios lo hacía para que se den cuenta, si este hombre lo puede hacer, es porque sí o sí está Dios ahí. Entonces, si Dios está en ese hombre, ¿cómo no va a estar en todos nosotros? ¿Cómo no va a estar siguiéndonos y cuidándonos? Simplemente debemos nosotros saber cómo poder estar delante de la presencia de este Dios. El tiempo de la transición, dice, entre la era de Moisés y la de Josué, con su abundancia de milagros y su riqueza de revelación, con el todavía más espléndido periodo del reino. Tenemos este largo periodo de centenares de años. Israel, con su insensatez y pecado, parece que estaba marcando el tiempo. Este periodo ha sido llamado con propiedad el tiempo de la transición. Mire cómo tienen que poder darle una razón a todas estas cosas que son terriblemente irrisorias. Si uno lo lee simplemente sin estudiarlo, parecería hasta algo cómico, ¿no? Si bien nosotros tratamos acá muchos años en esta lectura,
Pero alguno diría, pero no había nadie que podría decirle, la culpa es nuestra. No había nadie que podía decirle, nosotros somos los que están mal. Fíjese que en este tiempo no hubo, hubo un trato con el Señor y su pueblo tan especial que hasta no hubo quien estaba advirtiéndole permanentemente, ¿sí? Y no sufrían, porque muchas veces cuando nosotros leamos mucho más adelante, vamos a ver que hasta sufrían de cuando alguien venía y los amonestaba de parte de Dios, ¿sí? Cuando venía un profeta y le decía, dice el Señor así, hasta algunos se enojaban y le decían, ve y come tu pan en otro lado, ¿sí? Hasta se peleaban, ve y profetiza en otro lado, no profetices aquí. Como en un sentido de que si el pobre hombre no lo había elegido Dios. Y le dice, no, mire que yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo soy de Tecoa, el Señor me tomó detrás de las ovejas y me dijo, ve y dile así. O sea, es problema de ustedes, yo no me puedo resistir a lo que Dios me dice. En este tiempo no había, pero como no había, simplemente ellos tendrían que volver a la Escritura, simplemente tendrían que volver a saber qué es lo que quiere Dios para mi vida. ¿Cómo hacemos nosotros para saber hoy en día qué es lo que quiere Dios para nuestra vida? Tenemos comunión para con el Padre a través del Hijo. Esa es una de las ventajas que no tenían ellos, ¿sí? Pero nosotros podemos tener en cualquier momento esa comunión para con el Padre a través del sacrificio de Jesucristo. Y tenemos la antorcha y el ancla más lindo para nuestra alma, la palabra profética, la palabra de Dios, en la cual nosotros simplemente tenemos que ir y abrir acá y consultar con el Señor y en comunión preguntarle. Y el Espíritu Santo está atento a eso. Ellos no lo tenían, pero sí tenían leyes y sí lo habían traído. Y ellos habían vivido y las familias iban pasando oralmente lo que había transcurrido de familia en familia. Y siempre que festejaban las Pascuas, acuérdense que había un presidente de mesa donde les contaba toda la historia, cómo había sido y les relataba cómo habían llegado hasta esa época. O sea que no es que carecían de una enseñanza, sino que ellos estudiaban también, y hasta Dios se acuerda que le decía tan amoroso, decía, átalas en la puerta de tu casa, en la entrada, en la salida, en tu frente, como para que no te olvide, no te aparte, le decía, de este libro de la ley, medita en él noche y día. O sea, hay una manera tan hermosa, yo les dejé, dice Dios, la mejor manera de saber cómo ustedes se tienen que mantener en aquel entonces hasta la llegada de la gracia. En nuestra época, mantenernos en el Espíritu Santo y en el conocimiento de la palabra hasta que Él venga a buscar. Nadie quiere que ninguno se quede. Nadie quiere. Todos queremos ir a su presencia. ¿Sí? Acuérdese, para eso Dios está buscando la unión de su iglesia. Vamos a pasar entonces al primer grupo de jueces. ¿Sí? Vamos a pasar Jueces, el libro de Jueces, por favor, mantenga su Biblia, capítulo 3, versículo 7. Vamos a ver que el primer juez es Otoniel. Dice, Otoniel liberta a Israel de Cusán Risataim. ¿Sí? Y dice, el sobrino, o quizás el más joven hermano de Caleb, derrotó a los reyes aliados de Mesopotamia y gobernó a Israel por espacio de 40 años. Qué bien. Qué bien. Pero lo interesante es, y esto es lo que quería que veamos, ¿quién era Otoniel? ¿Dónde salía Otoniel? ¿Sí? ¿Por qué lo levantó Dios a Otoniel? ¿Y quién era este joven muchacho, este valeroso? Fíjese lo que dice en Jueces capítulo 1, versículo 11, por favor. Jueces capítulo 1, versículo 11. Dice, Otoniel conquista Debir y recibe a Axa, o sea, la mujer, la hija de Caleb. Y dice, de allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kearit Sefer, y dijo Caleb, el que atacare a Kirat Sefer y lo tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y lo tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua.
Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Bien, ¿quién era entonces Otoniel? Obviamente que acá lo dice. Tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Asa. Ahora fíjese que si usted lee el 3:11, dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo. Ahí empieza todo esto. ¿Qué hicieron lo malo? No venían ni siquiera de muy poco tiempo de terminar de conquistar la tierra. Cuando acá Caleb le dice de que él quería el monte, va y conquista el monte, después viene la queja de los hijos de Josué, y después siguen la repartición de las tierras. Y ellos mismos se habían dado cuenta de que lo primero malo que habían hecho es no expulsar a los enemigos totalmente de esas tierras. El único fue Caleb el que los despojó y los echó a todos. Los demás le fueron por tropezadero, por espina en el costado, hasta que Dios se enojó y dije, ya no voy a sacar más a los extranjeros de esta tierra. Porque no hacían caso. Pero no solamente eso. Es más, habían hecho ellos que sean tributarios de ellos con tal de no sacarlo. Hasta sacaban provecho, rédito. Dice, qué vivo que somos, no los echamos y los hacemos que nos paguen renta, pero Dios sabía de que eso no importaba, porque cuando el enemigo no es sacado de nuestro corazón, después crece de nuevo y Él nos despoja a nosotros, nuestra vida, nuestro corazón. Por eso es que Dios dice, todo, todo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y qué habían hecho acá ya otra vez? Capítulo 3, versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. No puedo creer yo, no puedo creer, cuando venimos estudiando y venimos viendo con el amor que Dios siempre trató a su pueblo, no puedo creer de que ya no está Josué, de que Caleb ya se acomodó, ¿sí? De que estaban todos en la tierra esparcidos y que ya los trataba como nación el Señor, y simplemente un par de años después ya empezaron a hacer lo malo. Y no es que hicieron lo malo, a ver, no es que hicieron lo malo cobrando caro, no es que hicieron lo malo ahora ocupando más terreno que el que les pertenecía, no es que hicieron lo malo no trayendo las cosas que Dios les decía, no es que hicieron, sino que lo peor que puede hacer un hijo de Dios es ir y adorar al diablo directamente. O sea, atenta contra la santidad de Dios y atenta contra la justicia de Dios. Por eso es que Dios no podía perdonarlos de una así sin dejar de que sufrieran las consecuencias de su pecado, porque Dios es justo. Así que siempre debía dejar de que sufran las consecuencias y a ver si aprenden que eso era malo. Dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en mano de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán de Risataín 8 años. 8 años, ¿eh? Entonces clamaron los hijos de Israel. ¿Cuánto tardó para que clamaran los hijos de Israel? 8 años. 8 años de esclavitud. 8 años de pobreza. 8 años de opresión y recién clamaron a Jehová. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová le levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Este es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. El mismo que había estado conquistando allá el monte que le pertenecía a su suegro. El mismo. Lo levantó. Pues dijo, a ver, de estos conquistadores, el que más cerca está, Otoniel. Vamos a levantarlo, dice. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Por 8 años de desobediencia, escúchame bien, por 8 años de desobediencia, clamaron y Dios le dio 40 años de paz con un libertador. Qué malo que es Dios, ¿no? 8 años que ellos estuvieron sufriendo a causa de lo malo que ellos hicieron. Clamaron y Dios le levantó un libertador y le dio 40 años de paz. Y reposó la tierra 40 años hasta que murió Otoniel.
Pero usted me dice, bueno, con esto deben aprender. Ya está, listo, nomás, vienen de la conquista. ¿Sí? Dios les repartió tierra, Dios les dio las cosas que tenían que dar, Dios les dio un lugar para adorar en Silo. Dios le dijo, bueno, acá es donde ustedes tienen para estar. Cerca estaba Gilgal, donde habían aprendido. Ahora, bueno, hicieron esto mal, que les salió mal. No sé por qué, no sé qué atractivo puede tener servirle al Baal y a las imágenes de acera. ¿Qué le podría dar Baal y Acera que no le dio Dios? Porque yo me preguntaba, Señor, ¿qué les daba entonces Baal y Acera que era más atractivo de lo que vos le daba? ¿Sí? Tendría que ser algo contundente, algo eficaz, algo pronto, ¿sí? Porque yo podría comprenderlo, porque los seres humanos somos impacientes. Entonces, si el diablo le da a través de Baal y de hacer algo pronto, yo, bueno, eso será lo que lo sedujo al pueblo de Israel para seguirlo a él, y no a Jehová, con tanta historia que le habrán contado y con tantos hechos que ellos venían aprendiendo justamente desde el principio de los jueces. O sea, venía de la conquista de Josué, estaba todo muy fresco en el recuerdo de los corazones de sus abuelos, de sus padres. ¿Qué les pudo dar Baal y Acera para hacerlos desviar así, para poder olvidarse de las cosas que Dios les mandó, para poder saber de que no importaba la idolatría? Yo digo, ¿se habrán presentado así delante del Señor? ¿Le habrán servido los vales y después cada tantas fiestas se habrán presentado con su familia delante de Dios? Como para decir, Señor, te traigo lo mejor de mis becerros. Y Dios mirándolo así, sí, pero ¿hace cuánto que estás sirviendo a Baal y a Acera? Porque hoy me lo traes a mí. Pero ¿y qué pasó hace una semana, hace un mes, hace un año? ¿Cuál fue eso que hiciste? Yo creo que con esto habrán aprendido, ¿no? Y dice que después se levantó Ahod, dice, un benjamita, zurdo, degolló a Aglón, el zurdo versus el gordo, rey de los moabitas, y libró a Israel del gobierno de Moab, después de lo cual la tierra tuvo paz durante 80 años. Vamos a verlo, 3:12. Dice así, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Otra vez de nuevo, venían de tener 40 años de reposar, 40 años de reposar sobre lo que les habían pasado con Cusán Risataín. 40 años que vendrían contando, Otoniel nos libertó de Cusán Risataín, ¿no? Nos libertó de aquel, y nosotros ahora vivimos contentos, libres, otra vez Dios volvió a demostrarnos su amor. Pero dice, y volvieron los hijos de Israel a hacer lo mal ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Aglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Otra vez volvíamos de nuevo. Es increíble, o sea, era como para que Dios dijera, bueno, les gusta Baal, y les gusta Astorel, les gusta Acera, váyanse, porque ya no sé qué más hacer con ustedes. ¿Cuántas veces voy a tener que levantarle un opresor para que se puedan dar cuenta de que eso es malo y vuelvan a mí? Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino y hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años ahora. ¿Mm? No era 8, ahora 18 años. El otro era 8, ahora 18 años de sufrimiento. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová le levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de su vestido, de su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón un hombre muy grueso, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal. ¿Dónde estaban los ídolos? En Gilgal. ¿Cómo puede haber ídolos en Gilgal? Si Gilgal fue el primer campamento donde Dios les enseñó 6 cosas tan hermosas que necesitaban.
donde Dios le dijo, hoy desde acá morid y resucitás de nuevo. Hoy desde acá el oprobio de Egipto es sacado. Es más, le dijo, hasta la alimentación es distinta, porque ahí se acabó el maná y comieron del fruto de la tierra. ¿Cómo puede ser que los ídolos estaban en Gilgal? ¿Qué pasó ahora? No solamente eran tercos, sino testarudos, por no decir otra palabra. ¿Cómo lo van a poner cerca de donde Dios les enseñó las hermosas cosas, donde estaba el montículo de piedra que sacaron del medio del Jordán para testimonio para sus hijos, sus nietos y sus generaciones? Y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Entonces dijo, callad. Y salieron delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Od, estando sentado solo en la sala de verano. Y a Od le dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Qué buena historia para un libertador. Pero Dios hacía estas cosas para que sean libertados. Así hacían estas cosas. De ahí él salió, cerró la puerta, le dio tiempo hasta que se fueran, porque cuando veían los sirvientes que no abría la puerta, buscaron la llave y lo vieron muerto a este hombre gordo. ¿sí? Y él salió y se fue con los hermanos y tocó la bocina, y vinieron y prevalecieron y estuvieron ahí. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años, no 40, 80 años reposó la tierra. 80 años. De que dijeron, ya no está más, ya podemos vivir en paz. ¿Y cómo sería esto? Los primeros años estarían todos de acuerdo, los primeros años estarían todos festejando, los primeros años estarían todos en la rectitud de Dios, ¿no? Pero ¿qué hacía que el pueblo de Dios volviese otra vez de nuevo a hacer lo malo? ¿Se aburría el pueblo de Dios de adorarle a Dios? ¿Le parecía viejo 80 años para seguir adorando a Dios? ¿Se cansaban de que Dios los alimentara, de que la tierra podría dar su fruto correcto? ¿Qué era lo que impacientaba al pueblo de Israel para no seguirlo a Dios? Siempre va a estar esta pregunta, ¿qué le pudo dar Baal, Asera, Astoret? ¿Qué les pudo dar más que lo que le daba a Dios? ¿Entraría esa pregunta hoy día en nuestras vidas? ¿Qué nos puede dar el diablo que sea mayor o más justo, más recto, o más sabio, o más beneficioso para nuestras vidas que lo que nos da Dios, que en su Hijo nos regaló vida eterna, que en su Hijo nos hizo pasar de muerte a vida? ¿Qué será lo que nos seduce? A ver, para que no sea tan directa la pregunta. Le dijo Pablo a los Gálatas que os fascinó. En la época de la gracia, ¿qué te puede fascinar más que el sacrificio de Jesucristo nuestro Señor? Dice que después Sangar fue levantado. Jueces capítulo 3, versículo 31. Después de él, Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada de bueyes, y él también salvó a Israel, quien libró a Israel de la tiranía de los filisteos, matando en una ocasión 600 de sus enemigos con un arma tan pobre como una quijada de buey. Mira vos cómo hacía el Señor, que le daba poder a una persona que para con la carretilla de un buey mate a 600 personas. Como para decir, a ver si se dan cuenta de que yo estoy detrás de todo esto y que estos campeones simplemente están haciendo estas cosas porque yo les doy fuerza. Porque yo los amo a todos ustedes que elijo a uno. No es que yo lo amo simplemente al que le doy la fuerza, sino que amo a todos, por eso elijo a uno, para que no se japten todos,
para que si ese que yo levanté, ese Jabte, yo también me meta con ese solo y no con ustedes. Amo a este pueblo, ¿por qué son tan tercos? Tienen que darse cuenta de que estas cosas si suceden, suceden porque está en mi mano. ¿Cómo podían volver a hacer lo mismo? No es una pregunta que algún día Dios me dará la respuesta cabal para poder expresarla. Otra vez de nuevo. Débora y Barak, ¿se acuerda usted? Débora y Barak derrotan a Sísara cuando los cananeos habían oprimido a Israel por espacio de 20 años. Otra vez, cuando los cananeos. Ellos ya no tendrían que estar ahí. Ellos tendrían que haber sido sacados, derrotados. Sus ciudades tenían que haber sido ocupadas totalmente por el pueblo de Israel. ¿Qué hacían ahí? Cuando los cananeos habían oprimido a Israel por espacio de 20 años, llevando al pueblo a una abyeta. Abyeta es despreciable o vil, ¿sí? A una abyeta esclavitud, o sea, a una despreciable esclavitud, una vil esclavitud. A lo último lo llevó, ¿eh? Cuando los cananeos habían oprimido a Israel por espacio de 20 años, llevándolo al pueblo a una vil y despreciada esclavitud. Lo llevó a lo más bajo que había, vil y despreciada esclavitud, perros eran, no valían nada, tráeme 3 o 4 de esos para que trabaje acá donde estoy yo, dale de conocer, ¿hace cuánto no le da de comer? Y 5 días, y dale un par de comidas, pues se te van a morir, Así, bueno, no sé, que a veces me olvido darle comer a estos. No sé acordar. a Génesis. Génesis tiene 2 pescaditos, pero Génesis viene y los mira nada más. Ella no les da de comer, no les cambia el agua. Si no se lo cambiamos nosotros, para ella, ay, qué lindo, que está manchita. Ay. Pero no se acuerda. Génesis, ¿hace cuánto no le da de comer a los pescaditos? Así, a una esclavitud tan vil, tan despreciable llegaron a estar. Débora llamó al pueblo a las armas y les inspiró a levantarse bajo la jefatura de Barak y a arrojar de sí el yugo de la opresión. Débora tiene un lugar junto a los más grandes jueces y es una de las mujeres más nobles de la historia. ¿Se acuerda usted cómo fue? Débora y Barak, sí, que lo derriban a Sísara. Capítulo 4 de Jueces. Después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel, ¿qué otra vez de nuevo? Léalo. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. No, si es, ya parece una película, ¿no? Una película de chiste. Ya parece imposible. Ya no sé cómo trataba a Dios con estas personas, no lo entiendo. Otra vez de nuevo, ¿no? Otra vez de nuevo, imagínense cuando los ángeles venían delante del Señor, su pueblo está clamando, otra vez de nuevo está clamando. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron ahora? Otra vez con los ídolos se fueron de nuevo estos hombres. Me están sirviendo, dice, todas las primicias que tendrían que traerle a usted, Señor Dios, se las están dando al otro. Los becerros más lindos que hay se están dando al otro. Plantan unos árboles frondosos, hermosos, donde ahí abajo hacen de todo, cantan, le dan maíz, pochoclo, le tocan tambor y encima dicen de que están hablando con usted. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. Él reinó en Azor y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Hazoret, Joín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Yo no entiendo, hasta a mí me da vergüenza donde dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ya me da vergüenza a mí. Otra vez clamar a Jehová, después de lo que hicimos, otra vez de nuevo. Ahora, estas generaciones que iban pasando, 40, 80 años, 30 años, que tenían reposo, le irían contando a sus hijos cómo fue. Y sus hijos dirían, che, pero otra vez vamos a clamar, ¿no será? Ya no van 3 veces pasó esto. En 145 años, otra vez 3 veces. Otra vez vamos a clamar a Dios. ¿Dios no escuchará? ¿Vos estás seguro de que podemos venir y clamar de nuevo simplemente porque ahora hicimos lo malo y este cananeo nos tiene mal? Miren cuánto amor de Dios, ¿no? Cuánto amor, que clamaban y decían, bueno, vamos, una vez más, yo sé que pueden. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot.
Dice, acostumbraba a sentarse bajo las palmeras de Débora, entre Ramat y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella con juicio. Entiéndanos, la hipocresía que reinaba, porque hacían lo malo, pero iban a Débora para que le haga juicio, porque adoraban a los dioses ajenos, pero cuando te sentían oprimidos iban a Débora y le decían, usted que es jueza, y usted que está acá en este monte, ¿por qué no me hace justicia? Y Dios desde el cielo miraría, le están pidiendo justicia a ella cuando están haciendo lo malo. Ay, Dios. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Binoam, de Sedes de Naftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Después, ¿qué sería ese lugar? La tierra de Neftalí y Zabulón. Galilea, Gelil, tierra de gentiles, tierra de Zabulón y Neftalí. Y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Císara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos. ¿Sí? Débora le dijo a Barak, le dijo, vení Barak, vení, vos que sos capitán. ¿No te dijo Dios que hicieras algo? Dios me lo está diciendo a mí, quiere decir que si yo no sabía, es porque Dios te lo está diciendo a vos. ¿No te dijo Dios que hiciera algo? ¿No te dijo que vaya a tal y cual lugar y juntes tantos hermanos y vaya allá? Porque Dios ahí te va a sacar de la opresión y te lo va a entregar. ¿Y qué esperás? Dice, Barak le respondió, si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. Ay, Dios, no tiene nada que ver con esta época, nada que ver. ¿Cuántas veces Dios nos dice, no te dije que hicieses algo? ¿No te dije a vos de que tenías que hacer algo? ¿No te di una visión? ¿No te dije? ¿Cuántas veces te hablé por medio de mis profetas y a vos te gustó cuando el profeta decía, palabra de ciencia, veo aquí una mujer que el Señor está diciendo, ¡oh! Pero después, ¿qué pasó? No fuiste más a la iglesia, vas cuando vos querés, no haces lo que Dios te dijo, ni evangelizás, ni siquiera hablas a tu vecino, hablas mal de los pastores. ¿Qué pasó con la visión que te dio Dios? Como esta iglesia, che, Dios no te dijo que tenías que hacer algo. Mira cómo es Dios que me está diciendo a mí, no para que te lo recuerdes, sino para que te avergüences y vaya a hacer lo que te dijo ahí. Y él en vez de avergonzarse dice, pero si vos vas conmigo, voy a decir, no, como diciéndole, ya que Dios te habló, entonces vení conmigo porque voy a saber de que Dios entonces va a poder hablarme de nuevo. Ni siquiera tenía la confianza de que le estaba hablando a él era Dios. Es como que si vendría un hermano, un pastor de otra iglesia, porque estoy hablando con pastores y gente del reino, ¿no? De otra iglesia y te dijera, ¿Dios no le dijo a usted, varón, de que tenía que hacer algo con la visión? Y yo, ¿habrá sido Dios? Porque me lo está recordando este hombre. Bueno, si le habló Dios a él también, entonces que venga conmigo, yo voy a ir, porque así nos damos cuenta de que entre los dos Dios nos va a hablar. Qué bárbaro. Y ella dijo, yo iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprende, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora fue con Barás a Sedes, y se juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mano, y Débora subió con él. ¿Qué le costaba hacerlo a él eso? ¿Qué le costaba si Dios le había hablado y juntó la misma cantidad de gente que había? Pero no entendió. Cuando los cananeos habían oprimido a Israel por espacio de 20 años, llevando al pueblo una ayepta esclavitud, Débora llamó al pueblo a las almas y le inspiró, levantando bajo la jefatura de Barak y arrojar de sí el yugo de la opresión. Gloria sea al Señor. Por eso está como jueza Débora y como segundo Barak. Pero aún así, Dios usa la misericordia. Aún así, Dios le enseña el carácter de cada uno de los que va levantando. Dios quiere ir eligiendo cada vez mejores a sus hijos que le van sirviendo, para que no les sirvan ni les estremezcan con la fuerza del hombre, sino para que entiendan que detrás de esa fuerza está la misericordia, el poder y la gracia de Dios.
Vamos a ver el segundo grupo de jueces. El primero es Gedeón, capítulo 6. Después esto viene el cántico de Barak, que es muy conocido. Llamamiento de Gedeón. ¿Se acuerda usted de Gedeón, no? ¿Se acuerda cómo lo llamó? Cuando Israel cayó otra vez en la idolatría, no puedo creer. Jueces capítulo 6, versículo 1. ¿Sí? Jueces capítulo 6, versículo 1. Escuche, ¿cómo se cree que empieza esto? ¿Sí? No me diga, porque ya me da vergüenza leerlo. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¡Otra vez! Ay, Dios, ya parece en serio una revista de chistes, pero no es chiste, es serio, es serio, es serio. Es muy serio. Otra vez haciendo otra vez lo malo los hijos de Israel. ¡Wow! Que se eligió un pueblo re terco el Señor, ¿no? Impresionantemente terco, egoísta. Nunca pensando en su Dios, sino pensando en sí mismo. Yo, ¿sabe qué, mi hermano querido? Me desespero cuando puedo llegar que en el tiempo de la gracia haya hombres que piensen simplemente en sí mismos y no le importen desviarse de la gracia de Dios. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Se escondieron. A causa de la persecución, se escondieron. Los persiguió el enemigo, hermano querido, y se escondieron. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni oveja, ni bueyes, ni asno. Cada vez más dura la mano. Cada vez estaba más el opresor allá. Y ahora ya hablamos de que no le dejaba comida, ya no le dejaba nada. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando estaban pobres, clamaron a Jehová. Bien. Dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón, profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de la mano de los egipcios, de mano de todos los que afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, porque no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, asbirreíta. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Era tanta la opresión que se dio cuenta de lo que estaba haciendo este humilde varón, hijo de un hombre grande que lo nombra. Dice, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo desde los madianitas. No sé si se da cuenta usted, el trigo no iba en el lagar, el trigo iba en el depósito, en el lagar iba el vino. ¿Qué hacía el trigo en el lugar donde iba el vino? Porque era la única manera de poder esconderlo, ¿sí? Porque nunca buscarían el trigo en el lagar. Y al saber que no tuvieron cosecha de uva, ¿para qué buscar en el lagar si no había vino? Pero escondían el trigo para tener que comer. Ponían las cosas donde no correspondía por miedo. Significa esto. Ponían las cosas donde no correspondían por miedo. En la época de la gracia no hacemos así eso los hijos de Dios. Nos ponemos las cosas donde no corresponden por miedo. Ponemos la fe en Jesucristo. Y cualquier cosa que nos pase, nosotros sabemos que nos va a pasar porque Dios lo permite. Y en todo caso ya pasamos de muerte a vida. Por eso no vamos a ver nunca muerte. Si alguien nos hace daño en la carne, dice, porque nosotros le tememos al que puede mandar nuestra alma al infierno, pero como Él nos ama, ya no va a poder tocar nuestra vida, porque nuestra vida está en Cristo Jesús, sentado con Él en lugares celestiales.
Por eso no ponemos las cosas de un lado en otro donde no corresponde. Nuestra fe está en Cristo Jesús y por Él llegamos al Padre y nos fortalece el Espíritu Santo todos los días. No ponemos nuestra fe en otra cosa en el tiempo de la gracia. Creo yo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová es contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, me gusta lo que le dice el ángel, ¿no? El ángel lo mira y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón habrá dicho, ¿a mí? Sí, a vos, varón esforzado y valiente. Como cuando viene y te dice, ay, varón, tiene un propósito con vos. ¿Conmigo? Decimos. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le dijo Dios. ¿No te estoy seleccionando yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases y yo el menor de la casa de mi padre. Señor, te equivocaste. Le estás diciendo a uno del que es el más chico, no tiene ni fuerza, nada. Y encima mi familia es re pobre. ¿A dónde voy a salvar yo? Pero Dios le dijo, ve, porque yo te envío. Ve con esta tu fuerza que tenés, con estos que están en... Porque yo te envío. Porque yo soy el que voy a poner fuerzas nuevas, porque yo voy a ser el que voy a renovar. Porque caíste en gracia ante mi corazón. Y yo soy Dios. Que cuando alguien cae en gracia en mi corazón, yo le correspondo. No importa las cuestiones sociales, no importa las cuestiones tributarias, no importa las cuestiones de edad o de edificación, simplemente importa el corazón. Si yo pude hacer que alguien de 90 años pueda tener un hijo, ¿cómo no voy a ser posible que alguien joven no tenga la fuerza para ir a conquistar? Qué bueno que es Dios, ¿no? Qué lindo cuando nos habla. El problema es que no creemos en la palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque nosotros estamos siempre deseosos de ver para creer. Pero Dios dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Te acordás aquel que metió el dedito al costado? Si nos mantenemos en eso, qué lindo que sería, ¿no? Así lo levantó Gedeón. Cuando Israel cayó otra vez en la idolatría, otra vez, Jehová levantó a los madianitas para que lo afligiera. Por un periodo de 7 años, estos opresores crecieron en gran manera y redujeron la tierra a miserias más grandes que las que jamás habían visto. En medio de esta terrible condición, Dios levantó a Gedeón, un hombre poderoso por su valor. En respuesta a su llamado, se le reunieron 32.000 hombres. Reducido este número por medio de una selección a 22.000 hombres y por otra selección a 300 hombres. Qué lindo que Dios dice, no, son muchos. No, son muchos, no, van a decir que por la fuerza de ustedes lo hicieron, no, necesito más selecciones. La última, ¿sabes? Aquel que lama así, como el perro, el agua, eso sí, lo demás todo para casa, vamos. Necesito pocos pero valientes, no necesito muchos que estorben. Pocos pero valientes, muchos estorban, dice, porque el que da la fuerza soy yo, vamos. Pocos pero valientes. Y a veces quedamos tan poco. Con ellos, con ese puñado, les llevó a cabo una gran liberación y el yugo de los madianitas fue quebrado. Gedeón y Samuel fueron los únicos 2 jueces que gobernaron sobre todas las 12 tribus de Israel. Gedeón sobre todas las tribus de Israel. Qué bueno. Capítulo 9 dice que viene, le toca a Abimelech. Este hombre que no fue bueno, no lo tomó bien. Capítulo 9. Dice Abimelech, hijo de Gedeón, llamado rey de la zarza, gobernó Israel por 3 años reinando en Siquem, pero no fue bueno, porque se impuso él como juez. No es que Dios lo levantó, sino que él en trampa lo hizo. Abimelech, hijo de Jeroboam, que era Gedeón,
Fue a Siquén, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oído de todos los de Siquem, que os parece mejor que os gobierne 70 hombres con todos los hijos de Jeroboam, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oído de todos los de Siquem, y todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron y vinieron a la casa de su padre en Ofra. Mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotán, el hijo menor de Jeroboam, que se escondió. No era un buen juez Abimelech. Abimelech fue un mal juez y de hecho murió muy mal, ¿sí? Murió por un pedazo de piedra de molino que le cayó en la cabeza. Y aún su orgullo, muriéndose, no le permitió morir de esa manera, sino que le dijo a su escudero: mátame, ¿sí? Pero también en un juez y también en la misericordia de Dios fue tratado así. Capítulo 10, versículo 1, Tola. Dice: después de Abimelech se levantó para liberar a Israel Tola, hijo de Fuá, hijo de Dodó, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 20 años y murió, fue sepultado en Semir. Tras él se levantó Jair, galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galat. Y murió y fue sepultado en Camón. 30 hijos tenía. 30 hijos. ¡Qué bien! ¿Cuánta cantidad de hijos? Jair. Bien, vamos a ver el tercer grupo de jueces. Y el primero del tercer grupo de jueces es Jefté. No sé si usted se acuerda de Jefté, ¿sí? ¿Quién era? Este hombre, este juez que le pasó algo tan peculiar, ¿no? 10:6, Jueces capítulo 10, versículo 6. Jefté liberta a Israel de los amonitas. ¿Se acuerda usted? Dice Jefté: cuando el país fue reducido y oprimido por los amonitas, Israel se volvió a Jefté, un rudo bilifustero de Galadad. Dice, y pidieron que les acaudillara, que fuera el principal. Antes de ir a la batalla, hizo el voto temerario de que si Dios le daba la victoria, él ofrecería como sacrificio a la primera persona que saliera de su casa a darle la bienvenida de regreso. ¿Se acuerda usted quién salió? ¿Sí? ¿Se acuerda usted quién? ¿O no se acuerda? Dice, capítulo 11, versículo 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, su casa. He aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danza. Ella era sola su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Cuando él la vio, rompió su vestido diciendo: ah, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Entonces le dijo: ve, y le dejó que por 2 meses ella fuera con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que cada año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté galadita 4 días al año. Este varón, que fue elegido de una manera muy peculiar, ¿sí? Porque lo habían desechado sus hermanos primeramente, dice: Jefté galadita era esforzado y valeroso, hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era de Galat, pero la mujer de Galat le dio hijos, los cuales
cuando crecieron, echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Despreciado por sus hermanos en su infancia, después cuando creció, los ancianos vinieron y lo buscaron. Y él entonces le puso condiciones para poder ser. Pero dentro de esas condiciones él hizo un voto en el cual no le fue muy favorable, porque le dijo que si Dios le daba la victoria contra sus enemigos, el primero que saliera de su casa sería sacrificado para Jehová. Y justamente fue su hija la que salió, su única hija. Y según las escrituras, él hizo conforme a su voto. Después viene Bisán y Bisam, que juzgó a Israel 7 años. Después viene Eglón, juzgó a Israel 10 años. Y después viene Abdón, continuó, dice, 8 años. Así terminan justamente el tercer grupo. Pero queda un grupo más todavía, donde nosotros podemos conocer aún el carácter de cómo Dios va eligiendo y seleccionando, hasta el último juez, que ya lo selecciona Dios, que ya es distinto, que empieza otra época ahí justamente de los jueces, donde muere el tiempo de los jueces y empieza ahora otro tiempo, empieza el tiempo de los reyes, ¿sí? Pero elige a este juez que encima es sacerdote, y a este juez que inaugura también un periodo muy lindo de la profecía y de las escuelas de profecía. Dice, los últimos 3 jueces y Ruth. Sansón, ¿se acuerda usted de Sansón? Qué lindo. Capítulo 13 dice, nacimiento de Sansón. Me encanta el nacimiento de Sansón. No después la vida de Sansón, por la desobediencia, pero sí el nacimiento. Por espacio de 20 años Sansón peleó contra los filisteos. Aunque en estatura era un hombre común, poseyó fuerza sobrehumana. ¡Qué lindo! Fue más que un héroe de poderes físicos que gobernante o general para el pueblo. Fue más un hombre de poder físico. Pero me encanta su nacimiento, es hermoso su nacimiento y el relato de su nacimiento. Jueces capítulo 13, versículo 1 dice así, mi hermano querido. Los hijos de Israel, qué raro, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca habían tenido hijo. Me encanta cuando Dios hace estas cosas. Es hermoso cuando Dios hace eso. De lo imposible hace algo posible. De lo que no hay, hace algo que hay. Qué lindo que es. Dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Qué lindo cuando Dios se aparece y hace esas cosas y habla justamente esos milagros, porque le hace entender primero su condición. Tú no puedes tener hijo, tú eres estéril. Primero le hace saber que Dios sabe la condición de nosotros. Qué lindo cuando Dios dice, yo sé que vos no podés. Yo sé que vos tenés este impedimento. Y viene la alegría atrás. Pero dice, concebirás un hijo. Pero vas a poder hacerlo. Lo que tantos años te han dicho que no podés hacer, cuando Dios te habla se hace posible. Por eso es que nosotros debemos buscar la voz de Dios. Por eso es que debemos buscar la compañía y la amistad del Espíritu Santo permanentemente, preparando nuestro corazón para que cuando Dios nos diga la condición nuestra, viene la bendición detrás de eso. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Dios prepara nuestro corazón. Pues he aquí concebirás y darás un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y esto me encanta. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que si aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hagamos de hacer con el niño y qué hacer
y que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Pero me encanta lo que hizo este hombre. Oró al Señor, ¿por qué? Porque él se dio cuenta enseguida de que era verdad. Y le dijo, mujer, Dios nos va a dar un hijo, y nosotros nunca hemos tenido uno, y nos va a dar un hijo tan especial, que ni si no sabemos criar un hijo común, ¿cómo criaremos uno especial? Y le dijo, Señor, te ruego que me digas cómo criar este hijo. Te ruego de que si viene, que no lo desprecie yo, que yo no sea el motivo del caer de mi hijo, o que yo no sea el motivo del caer del Salvador de Israel. ¿Y qué es lo que le pidió? ¿Cómo debo tratar con este hijo? ¿Cómo debo criarlo? Qué lindo, ¿no? ¿Cómo debemos, Señor? Yo te creo que yo tengo un ministerio, que vos me lo diste y me lo regalaste. ¿Cómo debo hacer para criarlo? ¿Cómo debo hacer para multiplicarlo? ¿Cómo debo hacer para cuidarlo, Señor? Porque yo no entiendo nada lo que es un ministerio del cielo. Señor, si ni siquiera sé discernir aquí en la tierra, ¿cómo voy a saber cuidar algo que viene del cielo? Pero sé que el Espíritu Santo es mi compañía y que Él me va a decir cómo llevar adelante mi ministerio. Qué lindo que es eso. Por eso me encanta lo que hizo este papá. Pero no me encanta lo que hizo este hombre, que así tuvo totalmente sus altos y sus bajos, y que sí, que peleaba y que no, y que hay cosas que ni siquiera son muy claras en la Biblia, cuando él mató un león y después del león sacó un panal de miel. Hay un montón de razonamientos, pero lo malo de esto es que él iba y se juntaban con las mujeres que no tenían que juntarse y hacía lo malo, y él era nazareo y no podía juntarse hacia los muertos y se juntó, él no podía tomar vino y tomaba, y al final hasta le reveló a sus enemigos cuál era la fuente de su fuerza. Y aún así, al finalizar sus días ciego y estando ya en cautiverio, él en vez de decir, Señor Dios, perdóname, quiero librar una vez más a tu pueblo, le dijo, Señor, déjame que la venganza mía sea sobre estas personas, y le dio la fuerza como para derribar todo y derribar el Dios de Asdod. ¿Sí? Pero totalmente fallido este capitán tan grande. Por su humanidad prevalecía por sobre el don que le había dado Dios, pero la misericordia de Dios prevalecía sobre su falla. Qué bueno. Y Elí, ¿se acuerda usted de Elí? Se combinaron los oficios de sumo sacerdote en Elí y juez. Ya era sumo sacerdote y juez. Hombre de gran piedad personal. Su principal falta consistió en la indulgencia que tuvo para con los vicios de sus hijos, que al fin fueron causa de su fracaso, como resultado de su libertinaje y crimen. Elí era un muy buen sacerdote y muy buen juez, pero el problema es que defendía a sus hijos que hacían los malos. El problema era que no creían lo malo que habían hecho su hijo. El problema era que no creía ni hacía nada con respecto a sus hijos que se portaban mal, y sus propios hijos le trajeron su muerte. Sansón y Dalila, Sansón y su muerte, Micaía, los hombres de Dan. Y el último es Samuel. ¿Se acuerdan ustedes de Samuel? Este hermoso juez. ¿Sí? Samuel dice así. Dice, el nombre Samuel, oído por Dios, recuerda la historia de la devota Ana, orando ante el santuario, recibiendo por conducto del anciano Elí la seguridad de que había de tener un hijo, la dedicación del niño Samuel a Dios y la vista anual de Ana trayendo los vestidos que había tejido para él. Ha hecho profunda impresión en la vida de los lectores de la Biblia. A este niño, durante la noche, y mientras dormía en el santo recinto, Jehová habló en voz alta, aunque el niño al principio no supo que era la voz de Jehová, dirigido por Elí. Samuel contesta la voz misteriosa, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces Jehová anuncia por medio del niño la ruina de la casa de Elí. Justamente por este niño le dice, me dijo Dios, porque él le dijo, no me esconda ninguna de las palabras que te dijo Dios. ¿Está bien? Y le dijo, me dijo Dios de que tu casa va a caer, de que vos vas a morir a causa de que vos no haces nada por el mal comportamiento de tus hijos, y que de tus hijos se portan mal justamente a la puerta del santuario. Eso le trajo la ruina, pero también trajo el levantamiento de este hermoso profeta, de este hermoso juez,
y de este hermoso sacerdote. ¿Sí? Samuel corre parejas con Abraham, Moisés y David como uno de los caracteres más nobles de toda la historia bíblica. Fue el último más grande de los jueces, fue fundador de la escuela de profetas, lo que por centenares de años ejerció una gran influencia en Israel, como juez, reformador, estadista, escritor y principalmente como hombre poderoso en la oración. Dejó una huella profunda en el corazón de la nación. Uno no puede olvidar los momentos que él tuvo con el rey Saúl y David. Ciertos pasajes de la Escritura sí lo dicen. No solamente fue un juez, sino fue un sacerdote. No solamente fue un sacerdote, sino fue un profeta. Y no solamente fue un profeta, sino fue el que hizo la primera escuela de profetas. Y no solamente eso, sino tuvo la dicha de parte de Dios de ser justamente este sacerdote, este profeta y este juez que levante a los dos reyes principales, donde comenzaría la anarquía, donde comenzaría justamente a reinar los reyes sobre Israel, ¿sí? Uno elegido por el hombre, el cual fracasó, Saúl, otro elegido por Dios, en el cual empieza justamente en la familia davídica, donde empieza la familia que desde ahí justamente iba a venir el Señor Jesús. Este último juez, en el cual ya su justicia no era por la fuerza humana, sino su justicia siempre ya recaía por el regir justamente en la voluntad de Dios, por la intercesión ante Dios, por el escuchar la voz de Dios, por transmitir lo que Dios decía. Ya no le hacía falta la fuerza humana, ya no le hacía falta tener cabello largo para tener fuerza, ya no necesitaba una quijada de un animal para matar personas, ya no necesitaba juntarse con otros miles y miles y hacer guerra y esperar que Dios le dé justamente el triunfo, sino que se basaba en los mandamientos de Dios y fue mucho más poderoso que los demás, porque empezó ministerios nuevos, porque empezó épocas nuevas, porque empezó justamente a fluir lo nuevo en Israel. Aún equivocándose el pueblo de Dios, porque despreció a Dios como este rey hermoso que tenía desde el cielo y le pedía un rey común como todos los pueblos, todas naciones, y teniendo y aún advirtiéndole las cosas que le iba a hacer este rey, nosotros queremos un rey como todo el mundo tiene. Y cuando falló, Dios dijo, no importa, yo voy a buscarme un rey conforme a mi corazón. Y desde ahí empieza este rey tan hermoso, el rey David, que de hecho después de tantos años le dejó justamente a este rey por el amor que le tenía, que ostentara la paternidad de su hijo. Hijo de David, ten misericordia de mí, le decían las personas, cuando en realidad Dios sabía de que no era hijo de David. Pero cuán bueno es Dios, hermanos queridos. Hasta acá el último juez, y este tan importante juez, donde Dios dijo, bueno, voy a tener que empezar a elegirlo yo. No hay nada que hacerle. Necesito que sepan que cuando hay una elección de parte de Dios, esa elección es perfecta. Y cuando hay un suministro del hombre hacia las ventajas de Dios, eso no se acaba. Y qué lindo, ¿no? Cuando podemos ver estas cosas, estas transiciones, en el que Dios le levanta un general, le levanta un héroe simplemente para que lo salve, pero cuando se va eso, el pueblo de Dios volvía a ser lo malo. Y ahora con Samuel empezaba otra época, empezaba otro periodo, empezaba otras ganas que tenía Dios a que el pueblo le pueda amar. Eso era toda la base de las cosas que hacía Dios, que su pueblo le ame, que su pueblo sepa que Él está siempre, que su pueblo lo reconozca. Nunca Dios se enojó por el error del pueblo, sino por no reconocerle y por darle la gloria a alguien que nada tenía que ver con él y que sabía que el otro nunca iba a amar a ese pueblo, ni a nadie, porque dice que él vino para matar, hurtar y destruir. Entonces, ¿cómo voy a dejar que este pueblo ame a alguien que lo mata, lo destruye, lo divide? Pero el pueblo permanentemente amaba a ese, que lo hurtaba, lo destruía y lo deshacía. Y no amaba al otro, al verdadero, al único, que traía ese amor, esa paz, ese designio para que todos seamos salvos. Mira cuántas veces el Señor tuvo que corregirlo.
Y qué bueno que es el Señor, porque no se cansó de amarnos, porque entregó a su Hijo unigénito, para que ninguno se pierda, sino para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Qué lindo que es Dios, ¿no? Y lo último, vamos a ver rápidamente esta hermosa y bello acontecimiento que pasó. Ruth, la bella y romántica historia de Ruth, tiene efecto durante el periodo de los jueces. Justo durante el periodo de los jueces es que pasó lo de Ruth, ¿sí? Dice, obligada a ello por una gran carestía, Noemí va con sus esposos e hijo a la tierra de Moab. Allí se casaron sus dos hijos con Ruth y Orfa, dice, doncellas de Moab. A la muerte de su esposo y de sus hijos, Noemí decide regresar a la tierra de sus padres. Con rara devoción, Ruth se apega a su suegra y regresa con ella a Belén. Más tarde se casa con Boz y es abuela de David y ascendiente del Señor Jesús. ¿Se acuerda usted de Ruth, no? ¿Sí? Ruth capítulo 1, versículo 1 dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo un hombre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus dos hijos. Se fueron de Belén y se fueron a Moab. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maglón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí 10 años. 10 años en tierra pagana. Dice, y murieron también los dos, Maglón y Kelión, quedando así las mujeres desamparadas de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en los campos de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Y salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a su casa de su madre, y Jehová haga con vosotras misericordia, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descanso, cada uno en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y les dijo, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, aún, dice, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron su voz, otra vez su voz, y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tras ella. Respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Gloria sea al Señor. Y así es como estas dos mujeres vuelven ahí. Y así es como una le enseña a la otra. Si vos decís que mi Dios es tu Dios, entonces vas a tener que aprender cómo caer en agrado de Dios. Y así fue como le dijo, mirá, hay un pariente mío que se llama vos, que está trasquilando, que está con el maíz, que está con el trigo, con la cebada, que está en el campo. Fíjate que él se va a dar cuenta y decirle quién sos para que te deje traer comida. Y vos, que significa alegría, era tan misericordioso, y ya sabemos por qué era misericordioso, que cuando se enteró de esto, le dice, permítanla que junte detrás de ustedes lo que se cae. Es más, le dijo, y a ver, algunos de ustedes dejen caer algo a propósito para que ella gaville, para que ella tenga alimento, y no la avergoncéis. Y hasta la dejó tomar agua con los que estaban ahí trabajando en el campo.
Más tarde se da cuenta su suegra de lo que está pasando y le dice, a ver si caíste tan en gracia, y le dice cómo dormir cerca de vos y cómo caer en gracia ahí. Y vos la acepta y la redime. Primero hay un pariente principal que le dice, le correspondía a él, le dice, yo no voy a redimirla, redímela tú si quieres, y vos justamente paga por ella, ¿sí? Y había una costumbre que para redimir o pagar por ese pariente o por alguno de los parientes, se daba un zapato al otro y así entonces se aceptaba de que era redimida delante de los ancianos. Y qué bueno que es esto, porque permite que esta mujer moabita entre dentro del lineamiento de los hebreos, de los judíos, y así ya era la segunda mujer que venía a entrar de una manera no muy normal, porque la mamá de Boz era también alguien que no era muy común, que esté en el linaje de cualquier hebreo, ¿sí? Era Rad la ramera, que se había casado con Salmón, entonces de ahí tuvieron a Salmón, pero justamente tuvieron a Boz, y Boz justamente con Ruth tuvo a Obed, Obed tuvo a Isaí, Isaí tuvo a David, y David tuvo a Salomón, Salomón tuvo a Jeroboam. Entonces, ¿qué era lo que hacía el Señor? Les permitía entender a todos que Dios quería salvar al mundo. Y aún en el linaje de su hijo iban a aparecer estas mujeres que no eran del linaje hebreo, pero es que sí Dios las incluía, ¿sí? Una ramera, una moabita, que estaban ya en el linaje directo de su hijo Jesucristo a través de José. Qué bueno que es el Señor. Por eso Él da a entender así, mire que desde acá van a ser el linaje justamente de David, y de David el de Jesucristo. Por eso debía de entenderse y de contarse justamente estos sucesos, para que todos puedan saber de dónde venía el linaje de nuestro Salvador. Qué bueno que es Dios, que desde el principio ya empezó a incluirnos nosotros, que éramos idólatras, que éramos malvados, que no pertenecíamos al pueblo que escogió Dios, que éramos de las ovejas que estaban en otro redil, que éramos los que estábamos lejos, pero el Señor nos llamó a estar cerca en su misericordia a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Qué bueno que es el Señor. Nuestros hermanos queridos, hasta aquí llegamos hoy entonces para comprender justamente el libro de los jueces. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor. Te damos gloria, Señor. Te damos honra, Padre, porque tú eres tan bueno, Señor, para con nosotros. Gracias por hacernos comprender, Señor, Padre, la gloria, que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Que aunque fallemos, Señor, tú nos tienes en cuenta para levantarnos de nuevo, Señor. Si disponemos nuestro corazón a clamarte a ti, a poder, Padre, renunciar a lo malo y a seguir siempre, Señor, en tu gracia y en tu amor hasta que vengas a buscarnos. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Bendícelos, cuídalos, ayúdalos cada momento para que ellos también sean un agente multiplicador de tu gracia, para que tu cosecha sea abundante. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos queridos, y nos encontramos la semana próxima, si el Señor quiere.